Yo conozco gente que te dice, bueno, el arroz de mi madre es espectacular, el mejor arroz que he probado. Y te vas un día a su casa esperándote algo especial y te dan un arroz blanco seco que no sabe nada y no entiendes nada. Y entonces le haces un día a tu amigo el sofrito con su ajito, con sus historias, y le das un arroz jugoso y con cosas, y tu amigo te dice que, bueno, no está mal, pero que para arroz, el de su madre. ¿Eso por qué es? Hay una cosa que se llama el mero efecto de exposición. Lo que vieron haciendo una investigación bastante tonta es que cuando las cosas se presentan repetidas muchas veces, cosas que inicialmente son ambiguas, cosas que son neutras, no vale con cosas negativas. Lo que aprendemos nosotros, lo que hace nuestro cerebro, es decidir que eso, primero, le resulta tolerable. Me acostumbro y ya no le presto atención. Y segundo, tiende a gustarme más. Hicieron un experimento diciéndole a la gente palabras que les decían que eran chinas, pero se las habían inventado, y se las iban poniendo y unas se las ponían más frecuentemente que otras. Y luego le preguntaron a la gente, que también suena muy tonto, que cuáles les gustaban más. Y lo que vieron es que las palabras que decían que les gustaban más eran las que habían oído más a menudo. Eran palabras inventadas que no tenían sentido. Es el mero efecto de exposición, que mi madre, por ejemplo, diría que explica unos matrimonios muy extraños en su juventud de gente a quien no le gustaba la persona con la que luego se casó, pero que esta persona los iba persiguiendo. Les esperaba en la puerta de los sitios, los llevaba a la universidad, estaba en todas partes. Según mi madre, al final se aburrieron tanto de verlos que acabaron casándose con ellos. Yo no tengo nada claro que esto explique matrimonios, pero sí que sé que eso del arroz blanco de la madre de mi amigo se explica por el efecto de mera exposición. Y si lo pensáis, tiene sentido. El cerebro quiere que sobrevivamos. Y a ti el arroz de tu madre te sienta bien. Ese sabor sabes lo que significa, sabes cómo digerirlo, sabes lo que quiere decir. Un arroz exótico que sabe raro, mi cerebro tiene que empezar a pensar, ¿esto es que el arroz está malo? ¿O es que le han echado una especia que no conozco? El cerebro prefiere ahorrarse pensarlo. Así que, arroz seco, manjar de dioses. Esto me sienta siempre fenomenal. Otra cosa que hace lo familiar es que el cerebro lo utiliza para crear predicciones. Cuando nacemos no tenemos ninguna predicción. Venimos con predisposición a aprender un montón y ahí fijaos que os decía que un cerebro de adulto consume la quinta parte de tu metabolismo basal. En el caso de los niños, su cerebro puede consumir la mitad o más de la mitad de su metabolismo basal. Los bebés nacen bebiéndose el mundo. Lo que se ve esos primeros años es que hay muchísima actividad neuronal, las neuronas van disparando y se van juntando unas con otras, van creando conexiones que van de unas neuronas a otras hasta que acaban creando como una especie de mapa de carreteras interno. Esas carreteras agrupan información. Hay una cosa que suena fatal que se llama chunking. Suena fatal hasta en inglés. Se descubrió cuando estaban investigando la capacidad que tiene la gente para memorizar. Empezaron haciéndolo con números. Hubo un señor que le daba a la gente números y miraba cuánto eran capaces de recordar y vio que la media era 7 más menos 2. O sea, lo normal es recordar entre 5 y 9 números. Lo que pasa es que empezó dando los números de uno en uno. 1, 7, 4, 2, 3, 6. Y luego se dio cuenta de que si la gente hacía el truco de, en lugar de memorizarlos de uno en uno, agruparlos, 17, 42, 36. Es como si hubiera 7 sillas en su cerebro. Los números separados ocupan cada uno una silla, pero cuando los agrupa, los mete en 3 sillas solo y le vuelven a caber otras 4 cosas. Y que a lo mejor tú piensas, vale, pero yo no quiero memorizar números. Claro, lo que se ha visto es que esto afecta en todo. Por ejemplo, cuando aprendes a conducir. No sé si os acordáis cómo fue cuando aprendisteis a conducir. Yo sí me acuerdo porque me daba muchísimo miedo. Me parecía que los camiones se me echaban mucho encima y que me iban a arrollar. Y recuerdo el momento ese de tienes que pisar el embrague, cambiar la marcha, meter el acelerador mientras levantas el embrague, ni muy deprisa ni muy despacio, y para adelantar, señaliza, mira por el retrovisor, acelera, y a mí me pareció imposible aquello. Yo recuerdo que me giré y le dije a mi profesora, tampoco pasa nada si no adelanto nunca, ¿no? Se puede conducir sin adelantar. Y ahora, sin embargo, no me acuerdo cuántas veces he adelantado, cuántas veces he cambiado de marcha y voy haciendo la lista de la compra o cantando mientras conduzco. Eso lo hago porque mi cerebro ha hecho chunks, ha agrupado las cosas de manera que ahora, cuando hago un cambio de marcha, todo el proceso es un solo asiento. Lo que ocurre con esto es que asociamos cosas que no siempre nos convienen, porque cuando tú aprendes quién eres tú y cómo relacionarte con los demás, también haces asociaciones y a esas además les metes emociones. Si cuando yo asocio cosas en ese mapa de carreteras de mi cerebro acabo haciendo una autopista, porque la he recorrido tantas veces que eso acaba teniendo 3 carriles y siendo amplísimo,
Si además al final de esa autopista hay una emoción y esa emoción es positiva o me libra de una emoción negativa, esa autopista se vuelve un imán para mí. Os voy a dar un ejemplo de algo que me pasa a mí con lo que todavía me estoy peleando y que viene de ahí. Yo en algún momento de mi infancia aprendí que cuando hacía algo que no era exactamente lo que mi entorno quería, me criticaban. Me decían que era mala, me decían que era difícil, me decían que era mandona y yo me sentía mal. El problema de eso es que en esa autopista mía en la que había hacer algo que a los demás no les gusta, un carril, que me critiquen y me digan algo malo sobre mi persona, otro carril, y que yo me sienta mal, otro carril, aprendí que si me iba, si me alejaba de esa gente, se me iba todo el dolor, me sentía bien, estaba tranquila, tenía alivio. Ese es un imán enorme. ¿Qué sucede ahora cuando soy mayor? Para mí el concepto de crítica constructiva me vuela la cabeza. ¿Eso cómo va a existir? No hay crítica constructiva. Que te critiquen en mi cabeza, en mi histórico, en mi autopista, da mucho miedo y es muy peligroso y hace mucho daño. No construye, destruye. Yo ahora soy consciente de que sí que existe la crítica constructiva y que de hecho la necesitas para aprender y mejorar. Pero mi cerebro sabe que tengo una autopista maravillosa, asfaltada desde hace años, que me saca del dolor. Tengo que conseguir convencerle de que salga de la autopista y que empecemos a construir una carreterita nueva en la que empezamos a tolerar la crítica.